Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Un israelí asesinado a puñaladas en un centro comercial en los territorios en disputa. La autoridad palestina se niega a pagar el tratamiento de cáncer de un gazatí en un hospital israelí. Según Kushner, la OLP se merece perder la ayuda estadounidense por difamar a la administración de Estados Unidos y malgastar las ayudas. Estados Unidos congela las cuentas bancarias de la OLP y expulsa a la familia de su representante en Washington. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos como siempre después con la agenda. Ahora les hablamos de un israelí de 40 años que fue asesinado el domingo a puñaladas junto al acceso del centro comercial Harim en el cruce Gush Etzion, al que concurren israelíes y palestinos de la zona que corresponde a los territorios en disputa. La víctima fue identificada como Ari Fuld, padre de 4 hijos, domiciliado en el asentamiento de Efrat. Era uno de los miembros de la brigada de emergencia de la comunidad donde vivía. Incluso después de ser apuñalado, corrió hacia el terrorista y le disparó para intentar neutralizarlo. Luego cayó desmayado y fue evacuado de emergencia al hospital en Jerusalén, donde intentaron reanimarlo por 50 minutos. Además, Ari Fuld era un conocido activista en las redes sociales que intentaba mostrar al mundo la realidad en Israel. La pasada semana había escrito en sus redes: «Ha llegado el momento de exponer las mentiras, las medias verdades y la retórica anti-israelí. Es el momento de decir la verdad». El terrorista es un menor de 16 años de una localidad palestina cercana a Hebrón y fue neutralizado por un civil que presenció el ataque. Pues sí, la verdad que es una noticia luctuosa el hecho de que sigan produciéndose este tipo de ataques, en este caso a puñaladas, en un centro comercial donde circulan también judíos, también palestinos, y el terrorista, y esto hago mía las palabras del propio asesinado Ari Fuld, cuando dice: ha llegado el momento de exponer las mentiras y decir la verdad. El terrorista es un menor de 16 años, pero la verdad es que da igual. O sea, ¿qué diferencia tiene un chico de 16 años o un chico o un hombre de 18? Es realmente tan trascendental aquí, a nivel hormonal, a nivel educativo. Si están educados para ser terroristas y justamente les convence de que siendo menores de edad no le va a pasar nada, pues en este caso ni siquiera eso es el acicate, porque este hombre, este chico, con 16 años sabía perfectamente que si va a apuñalar a alguien en una zona donde hay tantos israelíes, pues al final lo van a terminar matando. Lo que quiere es morir matando. ¿Por qué? Porque le han convencido que esa es la manera de subir al cielo y de encontrarse con 72 vírgenes. Y eso para alguien de 16 años sí que puede ser una motivación. Y lo más importante es que durante toda su vida, durante sus 16 años, ha sido educado para el odio, incitación al odio, que ha vivido en todos los libros de texto, en todas las escuelas de sus maestros, de los ejemplos y de los dirigentes de la comunidad palestina en donde viviese. En uno de los asentamientos palestinos, en uno de los campos de refugiados palestinos en la zona de Cisjordania. Sobre este tema hemos hablado infinidad de veces. ¿Por qué hay campos de refugiados palestinos en Cisjordania? ¿Por qué no pueden vivir en condiciones normales? ¿Por qué la autoridad palestina, que tiene en su área a gente que son considerados refugiados, no pueden ayudarles cuando reciben millones y millones y millones de dólares del mundo? Bueno, millones y millones que recibía, porque ahora parece que Estados Unidos está abriendo los ojos y puede que contagie su espíritu de abrir los ojos y ver qué es lo que realmente se hace con su dinero a otros países. La Autoridad Nacional Palestina se ha negado a pagar el tratamiento de un enfermo de cáncer residente en Gaza en el hospital de Beilinson, en Israel, a donde se desplazó tras obtener un permiso para obtener atención médica allí. El paciente, un hombre de 58 años que tuvo que pasar la noche en el vestíbulo del hospital y en el césped del centro hospitalario situado en la ciudad de Petah Tikva, ya había sido tratado en Israel en anteriores ocasiones. Esta nueva ronda de tratamiento la comenzó hace 3 meses y al principio la ANP sí que la costeó.
El gobierno palestino emitió un comunicado justificando su decisión en el que decía que el paciente podía ser tratado en un hospital de la ciudad cisjordana de Ramala. Sin embargo, la organización Médicos Sin Fronteras respondió que si el paciente hubiera podido ser tratado en Ramala, no le habrían concedido un permiso para recibir atención médica en Israel. Fíjese hasta dónde llega la venganza de la autoridad palestina, de la OLP, con la gente de la Franja de Gaza, a la que quieren presionar de cualquier manera para que no firme un cese de fuego con Israel, para que se levanten armas, prosiga en armas contra Israel o entregue las armas a la autoridad palestina en Cisjordania. Esas son las dos únicas posibilidades que le dan. Y no solamente les corta la electricidad, no solamente no les paga la factura o los salarios a los funcionarios, sino que ahora en el medio de un tratamiento de un señor de Gaza de 58 años que está enfermo de cáncer y está recibiendo tratamiento de quimioterapia, no sé qué tipo de tratamiento, en este mismo hospital ya había recibido varios tratamientos y ahora dicen que no se hacen cargo. Y entonces, mientras tanto, el hombre no puede ser hospitalizado porque es un residente extranjero, él no es un ciudadano israelí, por lo tanto, para ello tiene que llenar un formulario que dice que la Autoridad Nacional Palestina se hace cargo de su tratamiento. Y como no están dispuestos a firmarlo, pues el hombre está ahí durmiendo en el césped esperando que se solucione esto de alguna manera. Y los de Ramallah diciendo que no le han renovado el permiso porque ese tratamiento se lo puede hacer en Ramallah, y los que lo han desmentido no han sido los médicos israelíes del Hospital Beilinson, sino la organización Médicos Sin Fronteras, que no se caracteriza justamente de ser pro-israelí en otras condiciones. Ha dicho que no, que cuando ellos han verificado que solamente permiten a los gazatíes ser tratados en hospitales de Israel, cuando no pueden ser tratados en los hospitales de Cisjordania. Entonces es una condición sine qua non, pero aparte de todo esto, estamos hartos de ver fotos tomadas a escondidas de todos los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina y de Gaza que van a tomar tratamientos médicos en la zona israelí y no en sus hospitales en Ramallah o en Gaza, porque saben que son mejores, porque saben que igual tienen incluso hasta mayor seguridad en que no les van a envenenar o no les van a matar, cosa que en los hospitales de su propio pueblo pues es posible y es bastante factible que se produzca. El yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asesor sobre Oriente Medio, Jared Kushner, manifestó que los líderes palestinos se merecen perder la ayuda estadounidense por difamar a la actual administración, y agregó que gran parte de los fondos asignados a UNRWA, la principal agencia de la ONU para los refugiados palestinos, fueron malgastados. Aseveró que las medidas recientes de cancelar los fondos de Estados Unidos destinados a UNRWA y de cerrar las oficinas de la Organización para la Liberación Palestina en Washington no debería tener un impacto negativo en las perspectivas para lograr un acuerdo de paz con Israel. Kushner destacó que la multimillonaria ayuda que se les ha dado a los palestinos a lo largo de 7 décadas ha llevado a los palestinos a arrogarse un falso sentido del derecho sin ningún plan para transformarlos en autosuficientes. Kushner también expresó que las declaraciones hostiles que hizo el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, podrían ser atribuibles a las preocupaciones políticas internas y no lograrán disuadir a la administración estadounidense en su esfuerzo por avanzar su plan de paz. Sí, lo que viene a decir Kushner, y esto es en relación a lo que hablábamos antes de cómo se financia el terror y cómo se incita, es que los medios, los multimillonarios medios que han puesto todos los países del mundo, especialmente de Occidente, no todos los países, vamos a decir los países no árabes, porque en estas financiaciones a tutiplén de la UNRWA, por ejemplo, no participaban casi los países árabes. Y el que más aportaba, con diferencia, era Estados Unidos. Bueno, uno puede decir, está bien, hay un problema humanitario, vamos a solucionarlo. Pero no solamente que no se solucionaba, sino que el problema se agravaba y que se usaban esos fondos
esos millones y millones de dólares a lo largo de 70 años en, por ejemplo, en fabricar libros de texto en las escuelas con profesores palestinos, funcionarios de UNRWA, incitando al odio a Israel, en los cuales, por ejemplo, el mapa, dibujaban el mapa de Palestina sin ninguna referencia a Israel, como si todo lo que era el territorio de Israel, más los territorios añadidos bajo disputa, todo fuera Palestina y no existiera y nunca hubiera existido el Estado de Israel, utilizando un lenguaje de odio, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que encima pues insultan y echan, acusan a los estadounidenses de utilizar los fondos en contra de los palestinos. O sea que no solamente que los financiaban, sino que encima los insultaban, malgastando los fondos, etcétera, etcétera. Esto ha llegado a que la última propuesta que se ha ido agravando incluso ahora es la última noticia, que se van a cancelar los fondos de la OLP y que este tema de la expulsión, el cierre de las oficinas de la organización de la OLP en Washington no solamente es un cierre, sino también la expulsión de los que allí eran los representantes, por no llamarlos embajadores, que hasta ahora casi se le daba ese trato, pero que en realidad ellos no constituyen ningún Estado y que no paran de atacar a la administración Trump, insultarla y a todos, con ellos también al pueblo de Estados Unidos, con lo cual pues es lógico que haya una reacción de este país. Estados Unidos decidió congelar todas las cuentas bancarias de la Organización para la Liberación Palestina en el país, mientras la Casa Blanca aumenta la presión sobre los palestinos para que entren en conversaciones de paz con Israel. La administración de Estados Unidos también revocó las visas de la esposa y los 2 hijos del hasta ahora representante palestino, a pesar de ser válidas hasta el año 2020. Bueno, a ver, todo el mundo dice, es que Trump está presionando a los palestinos. Bueno, ¿cuál es la presión? O sea, ¿cuál es lo que Trump está diciéndole a los palestinos que tienen que hacer? Sentarse a negociar la paz. O sea, tan desorbitada es la pretensión de la administración Trump que después de 70 años, o por lo menos de 50 años de existencia de la OLP y de ataques terroristas primero y luego incitación al odio a través de la educación y el apoyo político a los suicidas, etcétera, etcétera. Después de todo eso, pedirles que tienen que sentarse a negociar la paz. No les ha dicho, ustedes ahora se van a quedar con esto porque lo digo yo. No les está dando una salida única, sino que lo que está diciendo es que se tienen que sentar a negociar la paz. No le está diciendo que la paz que vayan a negociar tiene que ser la que él diga. Tiene que sentarse a negociar la paz y no están dispuestos. Y si no están dispuestos, pues Estados Unidos está dejando de ayudarles, está dejando de financiarles, está alejándose de los foros internacionales donde no se aplica un doble rasero para juzgar las acciones de Israel y las acciones de otros pueblos o incluso de los palestinos, como fue de la UNESCO, como la Comisión de Derechos Humanos, como es de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la que no se ha retirado, pero que cada vez que se reúne pues estamos en las mismas. O la más reciente de la UNRWA y de la delegación que los palestinos tenían en pleno Washington para propagar esta incitación al odio ahí en el corazón de Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa, porque la situación es muy compleja porque ya lo hemos comentado, que la dirigencia palestina está suspendida de un hilo muy fino, que es la salud declaradamente ya terminal del presidente palestino Mahmoud Abbas, sin un delfín o un sucesor a la vista, y lo que se va a abrir a su muerte bastante cercana al parecer va a ser una guerra civil dentro de la OLP, de la cual van a sufrir
los propios que estén combatiendo, pero más que nada el resto del pueblo palestino, que se van a quedar sin dirigencia hasta nuevo aviso. Y mientras tanto, pues lo único que va a quedar ahí como representación de lo que son los palestinos es lo que han tenido hasta ahora. Un lavado de cerebro para incitarles al odio y unos almacenes de misiles y cohetes hasta los topes en Gaza, y el dinero de las ayudas internacionales malgastado en construir túneles de ataque y otros elementos en vez de ayudar a la población. Aquí finaliza la primera parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural. Entramos ya en la segunda parte de estas noticias de hoy en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. ¿Qué nos traes? ¿Qué tenemos preparado hoy? Empezamos con una buenísima noticia que tiene como protagonista a Amos Gitay y a doña Gracia Méndez, porque el realizador israelí, que ya saben que ha presentado en el Festival de Cine de Venecia un tranvía en Jerusalén y Carta a un amigo en Gaza, de la que les hablábamos hace muy poco aquí en este espacio, bueno, pues está preparando, es un proyecto sobre la salvadora de tantos judíos en el pasado. Según un reportaje exclusivo de Variety, Gitay dirigirá Doña Gracia. Este es el nombre del proyecto que ha desarrollado durante varios años junto con Marie-José Sanselme. La película comenzará a rodarse en octubre del próximo año en varias localizaciones de Europa e Israel. El conocido cineasta israelí ha estado trabajando junto, ya les decimos, a María José Sanselme, que es coautora de Rabin, Los últimos días o Zona Libre, otras de sus películas más conocidas. Ya no tenemos que presentarles a ustedes, oyentes de Radio Sefarad, la figura de Doña Gracia, pero por si acaso se acaban de incorporar a nuestra radio, comentarles que fue una figura heroica que escapó a la persecución en el siglo XVI, a la persecución de la Inquisición en Lisboa, y se convirtió en una figura destacada en la política del Imperio Otomano, así como en una de las mujeres judías más poderosas del Renacimiento europeo. Ella usó su poder, su riqueza para salvar a cientos de judíos forzados a convertirse durante la Inquisición. De ella ha dicho Gitay que fue una mujer increíblemente feroz y visionaria que llevó una vida excepcional. No solo escapó de la persecución, se enfrentó al Papa, que había sentenciado a judíos conversos a la ejecución, y organizó un embargo comercial en el puerto de Arcona. Ella salvó a más de 25.000 judíos y más tarde creó el primer estado judío para los refugiados en Tiberías. Esto es lo que ha resumido el cineasta acerca de la figura de Doña Gracia. Comentó también Gitay que la película arrojará luz sobre los orígenes del antisemitismo y también pretende desafiar los estereotipos sobre el Islam, al mostrar la gran influencia que tuvo el arte y la cultura islámica durante la época del Renacimiento. Bueno, pues una buena forma de abrir la agenda y de empezar esta semana después de esas noticias de los lunes que traíamos. Con Amy Winehouse en la portada y en la música. Exacto. Y ahora seguimos con buenas noticias porque Sylvie Sulitzer es descendiente de los Weinberger, que fueron el abuelo. Era un prominente experto y coleccionista de arte que escapó de la Gestapo con su familia al comenzar la ocupación nazi en París. Bueno, ahora su nieta ha podido recuperar una de las obras de su abuelo expoliada por los nazis. Ha recuperado un cuadro de Renoir, Mujeres en el jardín, y bueno, ha sido un proceso, como se imaginarán, larguísimo, nada fácil, pero bueno, que le ha permitido eso, recuperar esa pintura que por lo visto sus abuelos tanto apreciaban. En su huida a los Alpes franceses, los abuelos de la señora Sulitzer, los Weinberger, dejaron su colección guardada en la cámara de un banco en París, pero en 1941 los nazis la incautaron y un año después la unidad militar del régimen nazi que se apropiaba de los bienes culturales la transfirió a un museo. Esta unidad precisamente llevaba, como hacían todos los nazis, un detallado archivo de las obras robadas
Y bueno, eso ha permitido precisamente a los familiares de los supervivientes seguirles la pista. Además, esta unidad tuvieron el atrevimiento terrible de pedir a su abuelo que trabajara como experto en la identificación de los objetos, a lo que éste se negó y también por eso tuvo que huir de París. Bueno, el Renoir pasó de mano en mano después de la Segunda Guerra Mundial, viajando desde París hasta Johannesburgo, Londres y Zúrich. Hay otros cuadros pendientes que tiene que recuperar la señora Sulitzer, pero bueno, desde aquí felicitamos a todos los que han estado implicados en esta recuperación. Lamentablemente no se va a poder quedar con el cuadro porque tiene que devolver indemnizaciones a los gobiernos francés y alemán. Probablemente tendrá que subastarlo. Dice que le hubiera encantado quedárselo, pero bueno, para ella lo que significa más es el valor simbólico de recuperar este Renoir que había pertenecido a sus abuelos. Bueno, pues una obra que parece que vuelve, ¿no?, a sus correspondientes dueños, aunque no puedan quedárselo, al menos haga justicia. Sí. La verdad es que no sé mucho sobre lo de devolver indemnizaciones a los gobiernos francés y alemán. Se supone que la que tendría que ser indemnizada es la heredera de los legítimos propietarios. Bueno, habrá pues eso, entresijos legales que desconocemos. Sí. Muy bien. Bueno, pues esa era una de las historias, pero esta que viene ahora es la que cierra la agenda de hoy. Lo cerramos también a lo grande porque apreciamos mucho aquí en Radio Sefarad al editor, al responsable de la Torre de Babel Ediciones, que nos ha hecho llegar sus novedades. El día 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Instituto Cervantes de Budapest, en Hungría, el escritor húngaro István Gábor Benedek presentará la Torá de Komlós. Contará esta presentación con la presencia del autor y Juan Víctor Medina y Joaquín Sánchez, que han traducido la obra. También estará el editor de la Torre de Babel, editores, Sergio Sánchez Soria. Las lecturas serán en español, en castellano y en húngaro. El mismo día, el día 15 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en el Instituto Cervantes, pero de Tel Aviv, se presentará Cuentos secretos oscuros, del taller de escritura creativa que realizó el propio Instituto Cervantes. Participan en esta edición, hay cuentos de los autores López Toscano, de España, Mariluz Rivera Sierra, de Colombia, Pablo Feldman, también de Colombia, como Sebastián Duque Mesa, Lucía Wasserman Algaranti, de Brasil, Sara Duskin, de Argentina, y Jennifer Feldman, también argentina, junto con el uruguayo Nelson Gilboa. Así que nada, les felicitamos a todos estos escritores noveles que puedan ver sus cuentos en esta edición, en Secretos Oscuros. Y para terminar de hablar de las novedades de la Torre de Babel Ediciones, nos tenemos que trasladar a la Feria Internacional del Libro en Español de Ra'anana, en Israel, donde el día 26 del 10 esta editorial inaugurará su stand. Estupendo. Así que felicidades desde aquí por tantas novedades. Claro, felicidades para ellos y para todos ustedes que tienen la oportunidad, los que puedan, de acercarse hasta esta feria y ver las novedades de Torre de Babel Ediciones. Y bueno, desde aquí desearles un muy buen ayuno y bueno, que nos vemos pronto tras Kipur.